Hola, muy buenas tardes. Que el Señor mucho les bendiga a todos y a cada uno. Esta tarde de estudio bíblico quisiera darles la bienvenida con esta lectura bíblica que es de bendición para todos nosotros. Números 6:24. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este es el deseo de Dios para con nosotros, sus hijos, y para todos aquellos que quieran en este día escuchar su voz. Así que vamos a comenzar esta reunión especial porque el Señor hoy quiere bendecirnos y quiere regalarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos quiere bendecir con esa bendición especial que solamente de Dios viene y no tiene pérdida, y nos guarde en estos tiempos. Muy bien, con esta bendición que está en la palabra de Dios, vamos a hacer una oración también para que todo lo que hagamos sea para su gloria y que Él pueda manifestarse con poder sobre nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición que nos has dado en este momento. A través de la lectura bíblica la tomamos y la creemos. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que gobiernes nuestras lenguas, de los que vamos a coordinar, cantar, llevar tu palabra, y también de los hermanos que van a estar escuchando, los amigos que van a estar escuchando también este video. Dios, tú prepares todo conforme a tu corazón y tú hiles todo lo que hagamos y todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y así de esta manera, con esta bendición, con esta alegría, le vamos a cantar al Señor. Ya que estás en tu casa, quizás solita, puedas no solamente alzar tus manos, sino danzar para el Señor. A veces en la iglesia tenemos un poco así de temor, de vergüenza, pero estamos en casa, así que vamos a cantarle con nuestros labios, con nuestro cuerpo y con toda la alegría que el Señor nos da en este tiempo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que adelante a los hermanos que vamos a danzar y cantar al Señor con ellos. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia
presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Nos postramos delante de ti. Maravilloso Rey, espléndido, hermoso, glorioso, majestad tiene igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad tiene igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad tiene igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad tiene igual. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Nos postramos delante de ti, mi Dios. Entregamos nuestras coronas delante de ti. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente se alegrarán, y cambiará su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será bendecido con mi bien, dice Jehová. Amén. Te adoramos, Dios, te exaltamos, nos
bien, luego de haber cantado, luego de haber agradecido al Señor por sus muchas misericordias, por su fidelidad, por estar con nosotros, vamos a ir al estudio bíblico, ¿no es cierto? Que en este día nos lo traerán uno de nuestros hermanos. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y con esta palabra, ¿no?, que nos van a enseñar en este día, yo sé que va a alumbrar nuestros pies para ir a buen término. Y este camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, vamos a aprender muchas cosas nuevas. Así que abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón y recibir lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta tarde. Adelante, hermana. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor. Estamos nuevamente por acá, hoy día viernes, para compartir el estudio de la palabra, para hablar de las cosas del Señor, para entender, aprender y entender lo que el Señor tiene para nosotros en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo. El anhelo de nuestro corazón es que os encontréis bien, que todos estén bien, que las familias estén bien y que el Señor siga iluminándonos con su palabra y que siga llenándonos con ella y que pronto podamos estar juntos nuevamente en el local, gozándonos y glorificando su nombre. Bien, estamos haciendo el estudio de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a tratar el capítulo 12. Hemos aprendido cosas muy importantes, como por ejemplo que Jesús es superior a los ángeles. Hemos aprendido también de que Jesús es superior a Moisés. Hemos aprendido que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Hemos aprendido que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y hemos aprendido de que es muy importante el hecho de perseverar en la fe. Y hoy estaremos hablando de dos puntitos en el capítulo 12, dos temas que hay ahí muy importantes, que son soportar las dificultades y servir a Dios con toda reverencia. Entonces les invito a que leamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, de la carta a los Hebreos, los primeros 2 versículos que nos dicen lo siguiente: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a analizar un poquito esos 2 versículos y ya luego seguiremos mirando los demás. Entonces, aquí en estos 2 versículos lo que nos está invitando el autor es, como ya lo dice el mismo versículo, a correr la carrera que tenemos por delante. Sabemos de que cuando ellos escribieron las cartas, tanto Pablo como el escritor de los Hebreos y otros también, siempre intentaban hacerlo de una forma práctica, de una forma que lo entendiéramos. Por ejemplo, Pablo se fijaba mucho en cómo era un soldado romano, la forma en que iba vestido, la actitud que tenía esta persona, y entonces esto lo llevaba al ámbito espiritual para darnos una explicación a través de las cartas que él también escribió. Y también habla de correr esas carreras. Miraba los Juegos Olímpicos y veía cuál era el regalo que les daban. Entonces, en base a eso, él nos escribía, porque nuestra carrera no es en la carne, nuestra carrera es en el espíritu, hermanos. Entonces hemos de luchar y de perseverar, ¿vale? Entonces dice:
vemos que en el versículo 1 de este capítulo se nos sigue hablando de nuevo, de todos esos héroes de la fe que hay en el capítulo 11. Estos hombres y mujeres no eran simples espectadores respecto a la vida de la fe. Ellos no eran simples espectadores. Ellos nos dan testimonio de lo que es vivir por fe. ¿Sí? Y entonces en Habacuc, capítulo 2, versículo 6, versículo 4, se nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en Romanos 1:17 también dice Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ellos nos dan testimonio de lo que es vivir por fe. Entonces vemos en el capítulo 11, por la fe, Enoc, por la fe, vemos a todos ellos, por la fe. Entonces, ellos nos dan testimonio de lo que es vivir por esa fe. Mas el justo, por su fe o por la fe, vivirá. Es por eso que la idea que nos quiere transmitir el autor en este primer versículo no es que nos están mirando a nosotros. No es que ellos están ahí sentados como espectadores en el estadio mirándonos a nosotros a ver cuál va a alcanzar. No, sino que nosotros les miremos a ellos, que vayamos a la palabra de Dios y que les miremos a ellos como ejemplo, porque en ellos encontramos inspiración y aliento para nuestras vidas. Es posible que los lectores originales de Hebreos, que eran creyentes judíos del primer siglo, se hayan preguntado si podrían seguir viviendo por la fe en Cristo Jesús, como alguna vez nos ha pasado a nosotros. Uy, esto está tan difícil, no sé si quiera continuar para adelante, viviendo como el Señor quiere que viva, como me manda su palabra. Y todo esto, ellos a lo mejor se lo preguntaron si les valía la pena vivir la fe en Cristo Jesús a causa de las persecuciones y las luchas a las que estaban sometidas las vidas de ellos. Ellos tenían muchas presiones, igual que las tienes tú y que las tengo yo y que las tienen todos los hermanos en Cristo. Todos pasamos por esas luchas, por persecuciones, por problemas, por situaciones, ¿sí? Sin duda, su decisión de apartarse de la forma legalista del judaísmo para abrazar la libertad que se halla en Cristo les había causado problemas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú no quieres meterte más de lleno en las cosas de Dios, meditar más en su palabra, buscarle más en oración con más intensidad? Y de pronto te empiezan a surtir un montón de problemas, salir un montón de cosas y te falta el tiempo. Lo que antes te sobraba, cuando tú te propones en tu corazón, porque quiero hacerlo y lo voy a hacer, resulta que no lo puedes hacer porque no hay tiempo. Porque tengo que ir a visitar a no sé quién, porque no sé quién va a venir a visitarme, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, porque me toca hacer más horas. Entonces, vemos que el enemigo muchas veces también aprovecha esas situaciones. O qué decir cuando tú dices que eres cristiano y la gente empieza a tildarte de loco, ¿sí? Entonces son persecuciones y son presiones que están ahí siempre. Entonces, ellos a lo mejor pensaron en un momento determinado: ¿me vale la pena seguir y avanzar en la vida cristiana? Pero hermanos, ellos decidieron bien, ellos perseveraron. Y la invitación para nosotros es esa: perseverar, soporte las dificultades. Dice que estos dos versículos tratan de resaltar la naturaleza de esos impedimentos que ellos tenían. Aparentemente estaban luchando con la incredulidad en cuanto a reconocer a Jesús como quien Él es en realidad, ¿sí?
Pero podemos señalar cualquier tipo de pecado como un impedimento para la fe. No solamente el hecho de pensar si será verdad que Jesús murió en la cruz o si será verdad, y no centrarnos solamente en la duda. Cualquier otra cosa, hermano, que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado, ¿sí? Es un impedimento para la fe. Muchas veces pensamos de que sí, yo lo dije ya algún día y perdonadme que lo vuelva a repetir, he confesado a Cristo, me he bautizado y todas esas cositas que tenemos que hacer, voy a la iglesia a todos los cultos, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, hago todo lo que tengo que hacer, pero hay cosas en mí que el Señor quiere cambiar, pero yo no quiero, porque son mías y porque lo decimos, yo soy así. Y hermano, esos son impedimentos para nosotros, porque empezamos a luchar en nuestra propia carne por querer agradar a Dios, cuando lo que Él nos pide es que le entreguemos nuestro corazón y que dejemos que Él haga en nosotros. Entonces estos dos versículos nos están dando la respuesta más adecuada a ese momento difícil, y se nos dice en estos dos versículos, debemos huir. ¿De qué debemos huir? Del pecado. Cualquier tipo de pecado que sea, ya sea el corrillito de los comentarios, ya sea de cualquier tentación que se atraviese por ahí, hermanos, hay que huir, como lo hizo José cuando la mujer de Potifar se lo quiso llevar a la cama. Hay que huir del peligro. También nos habla de perseverar y fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. En estos dos versículos encontramos esas tres cosas. Huir, nos habla de perseverar y nos habla de fijar nuestros ojos en Jesús. La idea de la carrera es una ilustración usada varias veces en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la vida cristiana. Por ejemplo, en 1 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, se nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso nos dice Pablo en 1 de Corintios 9. Y también en Gálatas 5:7 se nos dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mirad que hay impedimentos y hay cosas que se levantan en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tal y como sucede con un atleta en una competencia, se necesita mucha firmeza y mucha decisión para perseverar hasta terminar la carrera y recibir el premio. Todos los días, hermanos, tenemos tentaciones delante. Todos los días vienen nuestra carnita y empiezan a querer salir cositas ahí que no deben salir. Todos los días tenemos al enemigo lanzando dardos envenenados, dardos de fuego, y todos los días tenemos también al mundo. Esos son nuestros tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo, y están todos los días ahí bombardeándonos. Pero nosotros debemos de hacer como el atleta, que el atleta se despoja de todo peso y de todas las cosas. Estaba leyendo en un comentario y dice que en Grecia los griegos, cuando salían a esas competiciones de atletismo, corrían desnudos, no porque quisieran mostrar su cuerpo, sino porque querían ir más ligeros, que nada les estorbara y que nada les impidiera para poder llegar hasta la meta.
Y hermanos, así debemos de correr nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en el Señor. Amén. Debemos de hacerlo, no podemos quedarnos ahí esperando. Nuestra recompensa es Cristo Jesús. Cuando uno se siente tentado a dejar el camino o incluso abandonar la carrera, debemos recordar que hubo otros que la terminaron y llegaron hasta el final. Estos que están en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ellos llegaron hasta el final. Y nosotros los tenemos a ellos como ejemplo y como inspiración y como aliento para que nosotros también corramos con paciencia y lleguemos hasta la meta. También hace notar que aunque nos sintamos inspirados por personas de buen ejemplo y buen testimonio, que incluso sean dignos de imitación, nos debemos centrar en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos da su ayuda. No solo un ejemplo digno, Él es quien preparó y abrió el camino de la fe para que los suyos lo pudieran seguir. Entonces, con el gozo del mundo espiritual puesto ante Él. Fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario. Fue Jesús el que le dijo al Padre, yo voy en su lugar. Fue Jesús el que dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue Jesús el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Mi mayor ejemplo y el mayor ejemplo que tenemos nosotros es Cristo Jesús. Que es verdad que tenemos muchos hermanos en la fe que son dignos de imitación, sí. Pero debemos también de tener en cuenta lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, lo dice así como yo lo soy de Cristo. Nosotros debemos de mirar siempre a Cristo y mirar en las personas a Cristo, no mirar los defectos de las personas, ni mirar si llevan el bajo del pantalón o de la falda suelto, si va muy arrugadita la ropa, si se maquillaron bien, si se peinaron bien. Esas cosas, hermanos, debemos de desecharlas. Dejemos de mirar esas cosas, porque eso no edifica y eso no conviene. ¿Has visto cómo habló? ¿Has visto lo que dijo? ¿Has visto lo que hizo? No, mira a Cristo Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y es en Él en que tenemos que tener puestos nuestros ojos. Si alguna vez una persona en la que tú tienes puestas tus ojos y porque es tu mayor ejemplo, falla, comete un pecado, ¿qué va a pasar entonces con tu fe? ¿A dónde va a ir a parar tu fe? Te vas a desanimar, te vas a caer, porque claro, si esa persona que era tu prototipo de fe ha fallado, pues todo el mundo se te vino abajo. Y no debe de ser así, hermanos. Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos aconseja poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces el gozo del mundo espiritual puesto ante él, Jesús fue el que soportó la cruz y llevó su vergüenza a favor de todos los que en él creían. Él puso todo de sí, lo puso en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Es a Él al que tengo que seguir, es a Él al que tengo que imitar, es a Él al que tengo que mirar. No debo mirar a nadie más. Amén. Ahora vamos a leer de los versículos del 3 al 13 y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser una causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bien, pues aceptemos las dificultades. Se nos dice aquí. Jesús no es solo nuestro ejemplo de fidelidad, también es nuestro ejemplo de sufrimiento, ¿sí? Cuando la carrera nos parece difícil, podemos recordar que Él sufrió una agonía bajo una hostilidad superior a todo lo que nos podemos imaginar. Nosotros, sí, hermanos, cada uno en lo que le corresponde, cuando está pasando por la prueba, por el sufrimiento. Estoy sufriendo mucho, esta prueba está muy dura y nos parece que nos vamos a morir. Yo lo digo porque yo lo he pasado. Pero si vuelvo y miro al momento de Jesús ir a la cruz, Él se llevó la peor parte. Entonces, aquí, en esta parte yo puedo decir, el Señor sabe cómo me siento, porque Él ya padeció y fue más duro su padecimiento que el mío. La peor parte ya se la llevó Él. El escritor de Hebreos les hace notar a sus lectores que ellos aún no han sufrido hasta el martirio. Ánimo, hermanos. Y me lo digo a mí misma. Liliana, ánimo. Porque lo estás pasando mal o lo has pasado mal. Pero no has llegado al martirio todavía. Sigue luchando. Sigue perseverando. Sigue. No desmayes. Sigue, persevera, lucha. Aunque esa es una posibilidad real para el futuro, de que nos toque pasar por ahí, por el martirio. Ninguno lo sabemos. Algunos de los que están escritos en el capítulo 11 pasaron por ahí, si no todos, por el martirio. Nosotros todavía no hemos llegado ahí, hermanos. No sabemos si nos vaya a tocar pasar por ahí. Entonces la invitación es a perseverar. No sabemos si nos va a tocar o no, pero perseveremos, ¿sí? De ahí la importancia de que recordaran las palabras de aliento que hay en Proverbios 3:11. Allí, en Proverbios 3:11, hay unas palabras tremendas de aliento para ellos. Que dice: no menospreciéis, hijos míos, el castigo de Jehová, ni se fatiguen de su corrección.
Entonces, claro, tú dices, pero a ver, ¿qué me estás contando, Liliana? Que cuando yo paso por sufrimientos, que el Señor está ahí tratando con mi vida. Claro, eso es lo que te estoy intentando decir. Dice que aunque esa es una posibilidad real para el futuro, el hecho de tener que pasar por el martirio, la importancia de recordar las palabras de aliento en Proverbios 3, porque él se los vuelve a repetir aquí en el capítulo 12 de Hebreos, las cuales les están citando en los versículos 5 y 6. La palabra griega que se está traduciendo aquí es exhortación. Y esa palabra exhortación tiene un sentido doble, significa consuelo y significa aliento. Muchas veces decimos, bueno, no, es que el hermano hay que exhortarlo. Y muchas veces entendemos la palabra exhortación como regaño. Hay que ir a regañarlo. Y muchas veces le decimos al hermano, te estoy exhortando en el nombre de Jesús. Y el hermano lo recibe como un regaño. Y no es así. Son palabras de consuelo y palabras de aliento lo que hay que transmitir. Aunque hay quien sí lo hace de una forma literal, va a regañar. Y va ahí, y no le falta sino pegarle bocado a las personas. Y no es así, hermanos. Hay que llevar palabra de consuelo y palabra de aliento. En las Escrituras se utiliza para instar y exhortar a los creyentes a vivir como Dios quiere que vivan. Mano, ¿qué te pasa, hermanito? Ponte las pilas. Yo tengo una costumbre de decirle a algunos que cuando lleguemos al cielo no nos van a tocar alas. Cuando lleguemos ahí a la cola, a hacer la fila o la cola para la repartición de las alas, nos vamos a quedar sin alas. Porque somos muy tardones en llegar, no somos puntuales. Entonces, intento decirlo con amor. Intento decirlo, mira, hazlo mejor de esta manera porque, ¿sabes? Llega puntual, sé puntual. Haz las cosas cuando las tienes que hacer. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿sí? Entonces, eso también implica de que de verdad estamos haciendo las cosas como Dios quiere, porque Dios vino, Jesús vino en su tiempo. Él no vino antes, no vino después. Él vino en el momento justo, en el que Dios estableció que debía de venir. Comenzó su ministerio en el tiempo justo, en el que Dios decidió que debía de comenzar. Entonces, teniendo el ejemplo de Jesús para todas las cosas, nosotros también debemos de seguir su ejemplo. Entonces, exhortar a los creyentes a vivir como Dios quiere que vivan. No es solamente en la puntualidad, hermanos, en otras áreas, en muchas otras cosas. Y esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que orar mucho al Señor también, que el Espíritu Santo nos guíe a cómo hacerlo. Esta es una buena manera de recordar que en medio de las dificultades los cristianos no debemos perder de vista el propósito a largo plazo que Dios tiene para nuestro sufrimiento por causa de la fe. Porque el sufrimiento por causa de la fe es el que nos lleva para bien. Ahora, hay sufrimientos que son por nuestras propias decisiones mal tomadas, que hay momentos determinados que decimos, no, es que el Señor me habló. Y cuando una persona dice que Dios le habló, pues cualquiera entra ahí en esa situación. Si ya Dios le habló, pues ya tiene la última palabra. La primera y la última siempre la da Dios. Entonces, cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, no digamos en esas situaciones que fue porque Dios así lo quiso, ¿no? Cuando nosotros pasamos dificultades por motivos de la fe, hermano, es porque estamos siendo probados para cosas mejores. Pero cuando pasamos dificultades por nuestras malas decisiones, no digamos que es Dios. Fue por mi propia mala decisión. Toda mala decisión trae consecuencias.
y consecuencias negativas. Toda buena decisión trae consecuencias y consecuencias positivas, ¿vale? En el versículo 8, constituye un reto especial. La instrucción de Dios a través de la disciplina debemos considerarla como algo normal. La disciplina del Señor debe de ser para nosotros algo normal, porque los que no pasan por ella realmente no son hijos de Dios. Entonces, claro, ¿cómo decir esto? ¿Cómo lo explicaríamos? Porque claro, el Señor a todos, Él dice que Él ama su creación, Él ama a todas sus criaturas, ¿sí? Pero a los que recibe por hijos, Él los corrige y los disciplina. ¿Por qué? Porque es el papá. No, porque los ama y porque quiere que no vuelvan a equivocarse, quiere que le obedezcan, quiere que le sigan, quiere que estén siempre dependiendo de Él, no de sus propias fuerzas. ¿Sabéis que este fue el problema en el huerto del Edén? Este fue el pecado, que cuando el hombre le hizo más caso al diablo que a Dios, la decisión que ellos asumieron fue tomar sus propias decisiones. Comemos del árbol del bien y del mal y nosotros decidimos de aquí en adelante qué queremos ser y qué queremos hacer. Y desde ahí viene todo el problema. Entonces, Dios lo que quiere es que dependamos de Él en todo y para todo. Que siempre estemos en Él y con Él, no apartados de Él. Entonces, tú has visto como padre, cuando tú corriges a tu hijo pequeño, que le estás enseñando, porque ya desde que nacemos se nos dice no hagas esto y es lo primero que vamos a hacer. Se les está enseñando, hay que hacer las cositas así y ellos no hacen las cositas así. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos su cachetico, ¿sí? Y cuando los niños aprenden, bien, le he enseñado bien a mi hijo, pues el Señor también hace lo mismo con nosotros. Aunque la disciplina de muchos padres terrenales no tiene nada que ver, hermanos, no tiene nada que ver, porque muchas veces un padre terrenal corrige con rabia, corrige conforme lo corrigieron a él cuando era niño, entonces tira a matar y hace las cosas de una forma. Dios no, Dios te corrige con amor, te corrige de una forma que tú, es que no te puedes resistir. No encuentras ni cómo enfadarte con Dios, sino que tú mismo reconoces, sí, Señor, lo he hecho mal y necesito esta corrección. Entonces, es diferente, hermanos, es muy diferente. La instrucción de Dios a través de la disciplina debemos considerarla como algo normal, porque lo que no pasa por ella, los que no pasan por ella realmente no son hijos de Dios. Debemos aceptar la disciplina de Dios como lo que hace un padre que quiere a su hijo, que quiere que su hijo ande en la dirección correcta y aprenda de sus errores. Pero también debemos de tener en cuenta que la disciplina de muchos padres terrenales puede ser perjudicial y sin intenciones positivas. A los hijos no se les pega por todo. Cuando muchas veces hay que corregirles, no se les corrige. Y cuando no hay que corregirles, se les coge para matar. Y no es así, hermanos. Hasta para eso necesitamos sabiduría y gracia. Pero en cambio Dios siempre obra para producir bien. Cuando entendemos así la disciplina, ya sea por las constantes dificultades o por una prueba específica, no tiene que ser forzosamente un castigo por el pecado, sino que la debemos ver como el medio de instrucción para producir la justicia de Dios en la vida del creyente, ¿sí? Porque hay quien dice que, es que al Señor lo va a castigar, váyase preparando para el castigo. Hermanos, nosotros no podemos ponernos en el sillón del Señor. Nosotros no somos ni jueces, ni mucho menos.
Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Vuelvo y lo digo, muchas veces estas cosas pasan porque somos cabezones y porque nos salimos de las sendas correctas, pero otras veces pasan porque el Señor quiere que aprendamos cosas buenas y porque quiere que crezcamos y quiere que maduremos y quiere que avancemos y quiere que dependamos de Él. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para fortalecer nuestra musculatura espiritual. Él lo permite por eso, para que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Aquellos que van al gym saben de qué estoy hablando, ¿sí? A fin de que terminemos victoriosos la carrera. Fijémonos en el atleta otra vez. Antes de una competición, estas personas se preparan meses y meses y meses. Y aquellos que van a los Juegos Olímpicos, que son cada 4 años, pues tienen casi esos 4 años para prepararse solo para los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿cuánto más no nos tenemos que preparar nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando el Señor venga, ¿cómo va a encontrar nuestros músculos espirituales? ¿Atrofiados? ¿Sin entendimiento? ¿Sin conocimiento? No, porque tenemos el conocimiento de Dios, hermanos. Tenemos la Biblia. Tenemos el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que ponernos las pilas a fin de que terminemos victoriosos la carrera. Esto también nos quiere decir que Dios no nos prepara como un entrenador más. Él nos prepara como padre que es. Y el padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo quiero que mis hijos se preparen, que mis hijos estudien, que aprovechen al máximo el tiempo en cuanto a lo intelectual, pero también en lo espiritual. Entonces el Señor también quiere y requiere eso de nosotros. Vamos a leer versículos del 18 al 24 de la carta a los Hebreos capítulo 12. Porque no os habéis acercado al monte, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está inscritos en el libro, inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En estos versículos dice que nos acerquemos a un lugar de gozo, no a un lugar de temor. Entonces se nos relata la historia del Éxodo en el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos destaca nuevamente la superioridad del nuevo pacto. Le recuerda 2 cosas a sus lectores: el pacto antiguo de la ley que Dios entregó en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 19, versículos del 1 al 6, donde podemos contemplar que el monte ardió en llamas en medio de las tinieblas y de nubes espesas. La voz de Dios retumbó desde el monte y el pueblo temió acercarse en el monte en que el Señor hablaba allí con Moisés. La gente tuvo miedo. También a los animales se les prohibió estar en este lugar.
hasta Moisés se dice que se sintió atemorizado ante aquel monte donde habitaba Dios. Eso está en el versículo 21 que acabamos de leer y lo dice en Deuteronomios 9:19. Ahora bajo el nuevo pacto, el pueblo de Dios se ha acercado a un monte diferente, el monte de Sión. Esta vez acercarse ha sido causa de gozo. El nombre de Sión se refiere en última instancia a la Nueva Jerusalén, donde el pueblo de Dios habitará con él por toda la eternidad, los justos. Son todos los creyentes, son justos ante el Padre de gracia, ante el Padre, gracias a Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, los que le hemos confesado como Señor y como Salvador, los que vivimos conforme a su voluntad, hermanos, estos somos los justos. Y somos justos ante el Padre por la gracia de Cristo Jesús. Y pueden acudir sin temor porque Él es un juez justo. A diferencia de la gran injusticia que se vive en el mundo actual, el pueblo de Dios hallará en Él la verdadera justicia. Y todo esto es posible solo gracias a Jesucristo. A nadie más. Nadie más puede llevarse el mérito, hermanos. Solamente Jesucristo. Una vez más, el escritor de Hebreos se centra en la superioridad de Cristo como nuestro mediador ante Dios. En estos versículos, claro, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió allí al monte y toda la gente se quedó en la parte de abajo, y el monte empezó a temblar y a retumbar y se oía esa voz como bocina. Todos tuvieron miedo y ninguno quería hablar con Dios en ese entonces. Ahora no. Ahora podemos decir como dice la canción: yo quiero habitar en el monte de Sión. Yo quiero subir al monte de Sión y contigo habitar por la eternidad. Hermanos, ánimo, echemos para adelante, que el Señor está con nosotros si nosotros permanecemos fieles en sus promesas, si permanecemos fieles en su verdad. Versículos 25 al 29 y ya con esto terminamos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, aquí nos invita a que adoremos a Dios con reverencia. Esa es la invitación que nos hace. Vamos a adorar a Dios con reverencia. El gozo que hay en este pasaje se mezcla con una advertencia de no caer. No caer. ¿En qué? ¿En qué no puedo caer? Dice que el Dios que hizo temblar el monte Sinaí lo sacudirá un día todo, hasta que solo quede su reino. Y eso está en Ageo, capítulo 2, versículo 6, y en Daniel 2, 34, 35 y 44. Como pueblo de Dios hemos de responder de una forma adecuada a esta
solemne realidad futura. Él se refiere a la evasión de nuestra responsabilidad de servir a Dios, de servir a Cristo. ¿Y ese servir qué es, hermanos? Es obedecer continuamente a sus mandatos. Cuando nosotros hablamos de servicio en la iglesia, todos estamos sirviendo a Dios. Vale que algunos estamos desarrollando un ministerio activo, pero los que aún no lo están haciendo también son siervos de Dios. En obediencia, obedecen a Cristo Jesús. Entonces, obedecen a sus mandatos. Por lo tanto, están sirviendo, hermanos. No sirven a sus propios miembros, no sirven al mundo, no sirven a Satanás. Están sirviendo a Cristo porque están obedeciendo a Cristo. Es ahí donde debemos de permanecer. La persona que no obedece a Cristo finalmente se apartará. Y necesita recordar que se acerca un día de juicio. Miren que vuelve a salir la palabra juicio. En el último estudio que yo di también lo dije, ¿sí? Por tanto, como consecuencia de esto, debe comprometerse y debemos comprometernos todos a seguir a Cristo. Como creyentes hemos de escudriñar nuestros caminos cuando nos veamos enfrentados a nuestras inclinaciones pecaminosas. No debemos de darle lugar al pecado, no debemos de darle lugar al diablo, no debemos de darle lugar al mundo, no debemos de darle lugar a nada que no sea la voluntad de Dios. Debemos de persistir. Sabemos que las tentaciones son muy reales. Cada día son continuas. Los placeres del pecado atraen a la carne, porque las luces de colores que pone el mundo son bonitas, ¿sí? Pero debemos de ser conscientes que nada de lo que encontramos en este mundo sobrevivirá cuando llegue el fin de todas las cosas. El mejor camino o el camino recto es servir a Dios con un temor reverente y una con un temor reverente que manifieste un respeto adecuado por ser Él quien es Él. Nosotros no le tememos a Dios, nosotros le respetamos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y ese temor es el respeto. Respetamos a Dios, respetamos a nuestro Señor Jesucristo y no participamos en la medida de la posibilidad que tengamos, de una forma deliberada, no participamos del pecado. Vivimos en santidad, vivimos en fe y vivimos por fe. Y esto lo podemos hacer con gran regocijo, aunque su ira consumirá todo lo que es pecaminoso. Nosotros sabemos que por ser su pueblo, cuando comparezcamos ante su presencia, encontraremos en ella plenitud de gozo. Salmo 16, 11. Así que, hermanos, ánimo, tenemos un gran reto por delante, ¿sí? Hemos de soportar las dificultades y servir a Dios con toda reverencia. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima. Muy bien, ya hemos aprendido algo nuevo, otros lo hemos recordado, pero lo importante es poder poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Así que vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por todo esto. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente estamos orando y dándote gracias por este estudio. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú pones paz en nuestro corazón y aliento en nuestras vidas para seguir adelante, tomados de tu mano. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y preparas todo el día, Señor, para que sigamos alabándote y glorificándote. Y hasta la próxima reunión, Señor, seguir en comunión contigo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.